Hola, bienvenidos, bienvenidas a otra emisión de esta sesión organizada por la Fundación para la Ciencia y la Tecnología. Hoy la sesión será en inglés. Si preferís verlo en español, podéis incluir el canal de la interpretación simultánea. Me llamo Kira Kenny, trabajo en Science y estaré moderando hoy. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de evaluar el impacto de la comunicación de ciencia. Hay muchas técnicas y estrategias para comunicar sobre ciencia de una forma eficaz y clara, pero el impacto de nuestra comunicación se considera a veces menos, se evalúa menos. La falta de evaluación hace que sea muy difícil o incluso imposible saber si nuestras actividades de comunicación o de divulgación han tenido éxito o no, y también hace difícil hacer los cambios necesarios para mejorarlos en el futuro. Durante este evento estaremos analizando qué tipo de evidencia científica existe sobre la evaluación de impacto y cómo se puede traducir esta evidencia en nuestras prácticas diarias en comunicación científica. Para aclarar el ámbito del debate que tendremos, hablaremos sobre el impacto de las actividades de comunicación, así como las actividades de divulgación y eventos de divulgación. Para comenzar a desentrañar este tema, vamos a escuchar sobre un ejemplo práctico de la evaluación del impacto en un evento de divulgación. Se llama el Ullar Ciencia Azoka y es una feria de ciencia organizada anualmente en Bilbao que muestra distintos proyectos de ciencia y tecnología de estudiantes de 12 a 18 años de edad que han hecho y han desarrollado en colaboración con investigadores e investigadoras. El objetivo de esta feria de ciencias es proporcionar a los jóvenes experiencias de igualdad de oportunidades de acceso a la ciencia y hacer que los campos de STEM y de ciencia sean una profesión que les parezca más cercana. En este vídeo que vais a ver ahora, Daniel Solabarrieta, que es el responsable de la Ullar Science Fair, comparte los hallazgos clave de esta evaluación que hicieron en el 2021 para entender mejor cuál era el impacto que tenía este evento en los tres públicos. Diana, los estudiantes que participaron en la ciencia, los profesores y profesoras y los investigadores e investigadoras con quienes los estudiantes desarrollaron sus proyectos. Esta feria de ciencia hizo la evaluación junto con investigadores e investigadores del Centro de Investigación de Ciencia y Educación de Matemáticas de la Universidad Autónoma de Barcelona. Vamos a echar el objetivo de esta iniciativa es la de ofrecer un modelo de evaluación específica para las ferias de ciencia con perspectiva RRI, y lo hemos hecho en colaboración con el equipo de investigadoras del CRECIM. El método de evaluación utilizado ha estado basado en cuestionarios validados y en entrevistas, que lo hemos pasado antes de haber participado en una feria de ciencia y después. Y lo hemos utilizado con alumnado, profesorado y personal investigador que suele acompañar en el desarrollo de sus proyectos científico-tecnológicos a los jóvenes. Los resultados señalan que el alumnado cree que lo que más les ha valido para aprender ha sido para trabajar en grupo, lo que no habían tenido en cuenta sus profesores y profesoras. Los profesores dicen que después de haber participado en la feria de ciencia se sienten mucho más capaces de acompañar a sus alumnos y alumnas a desarrollar proyectos de ciencia y tecnología, y el personal investigador dice que quiere involucrarse más en el acompañamiento de los trabajos, aunque también dicen que tienen alguna carencia formativa, sobre todo de cómo dirigirse a los jóvenes. En definitiva, lo que hemos visto ha sido que hay una visión diferente entre el alumnado, profesorado y personal investigador sobre la participación de las ferias de ciencia, y por ello se hace necesario utilizar herramientas más efectivas para medir el impacto que tienen estas actividades y mejorarlas. Muchas gracias, Daniel, por compartir esta experiencia. Y para traducirlo un poco al público de habla inglesa, voy a explicar que Daniel lo que quería era proporcionar un modelo de evaluación para estas ferias de ciencias centrándose en las prácticas responsables de investigación. Han utilizado tanto cuestionarios como entrevistas después y antes de la feria de ciencias para participar, para evaluar el impacto de la feria en estudiantes, investigadores y profesores. Las respuestas de los estudiantes dijeron que lo más útil que le pareció de la feria de la ciencia es poder trabajar en equipos, que era algo que su profesorado e investigadores pues no habían considerado en un principio. Las respuestas del profesorado mostró que como resultado de su participación en este festival de ciencia se sentían con más confianza a la hora de poder ayudar a su alumnado para desarrollar proyectos relacionados con la ciencia. Las respuestas de los investigadores revelaron que aunque disfrutaron mucho colaborando con el alumnado, consideraba que les faltaba formación sobre cómo trabajar con ellos y ayudarle con sus proyectos.
Estos resultados también nos proporcionan información muy útil para la Feria de Ciencia para desarrollar y mejorar sus actividades e implicar a distintos grupos Diana en el futuro. Muy bien, pues para comenzar hoy con este debate del día de hoy, tenemos con nosotros y nosotras a Eric Jensen, es profesor asociado de la sociología en la Universidad de Warwick en el Reino Unido y también es fellow de ciencia cívica en la Universidad de Illinois en Estados Unidos. Su trabajo se centra en la comunicación científica basada en la evidencia y tiene una gran reputación internacional por su trabajo en el impacto de la evaluación en la comunicación científica y el desarrollo de metodologías de evaluación para estos campos. Bienvenidos, Eric. Bueno, como solemos hacer, mi colega Bruno Martín de ScienceIt se unirá a esta conversación con contribuciones de otros papers de investigación adicionales y compartirán sus preguntas, las preguntas que vayáis teniendo durante el evento. Así que podéis escribir las preguntas o comentarios tanto en español, en inglés, en YouTube o en Twitter durante este evento. Así que muy bienvenido, Bruno. Sí, muchas gracias. Yo estaré escuchando el chat de YouTube y el de Twitter, así que contadme vuestras preguntas, que yo las trasladaré a esta sesión. Muy bien, pues si os parece, hoy vamos a hablar con el artículo principal. Hoy nos vamos a centrar en un artículo escrito por nuestro orador invitado, de Eric, que se llama ¿Por qué importa la evaluación del impacto en la comunicación científica o avanzar la ciencia de la comunicación científica? Hay un capítulo en el libro de Comunicación Científica Sudáfrica, Reflexiones sobre la problemática actual, que se publicó en el año 2019 por parte de African Minds y fue editado por Peter Wingert, Marina Joubert y Bankole Zalare. Eric, en tu artículo nos habla sobre la falta de buenas prácticas de evaluación del impacto en la comunicación científica, que como tú dices, hace que sea imposible saber qué es el éxito en la divulgación con el público. Antes de profundizar en el artículo, me gustaría que hablemos de los distintos conceptos que repetiremos durante el evento. ¿De qué hablamos cuando hablamos sobre impacto, sobre todo en comunicación científica? Muy bien, pues el impacto es la diferencia que marcamos en el mundo, es decir, la gente que asiste a los eventos científicos o que ven algo online. ¿Por qué son diferentes? Porque han tenido esa experiencia. ¿En qué le cambia la vida, no? Por ese encuentro con la comunidad científica. ¿Les cambia la actitud? ¿Les cambia las ideas? ¿Qué es lo que cambia? ¿En qué varía, no? Hemos de recordar que la gente puede reaccionar de una forma muy distinta. Es decir, a lo mejor alguien esté más confundido después de haber visto un mal vídeo de ciencia que explica algo, un vídeo que intenta explicar algo que al final confunde más, ¿no? Entonces, la diferencia que vemos en la gente es a lo que nosotros nos referimos con impacto. Exactamente, es lo que hacemos, ¿no? En las personas a las que le estamos comunicando. Exactamente. Al principio de tu artículo escribes: la evaluación o la evidencia de mala calidad y la ausencia de la evaluación de un diseño basado en la evidencia de comunicación científica ha estado abocando al fracaso a la comunicación científica durante muchos años. Las personas expertas en comunicación científica a veces no han podido distinguir bien entre buenos y malos métodos de evaluación, y las instituciones, como por ejemplo los financiadores, son normalmente consumidores y productores muy poco críticos de investigación. ¿Por qué piensas que esto es tan importante, que la monitorización y la evaluación son tan importantes para la investigación científica? ¿Y por qué no se le ha prestado atención a medir el impacto de la comunidad científica? Sí, bueno, yo creo que hay varios motivos buenos por los que esto es así, ¿no? Mucha comunicación científica la hacen personas que llegan a la comunicación científica desde el mundo de la ciencia, desde ciencias naturales, desde ciencias físicas. Es decir, que a lo mejor no han tenido formación en cuestiones como cómo redactar una buena encuesta, cómo hacer una entrevista cualitativa. Bueno, pues son habilidades en las que normalmente no te forman si estás estudiando en la universidad ciencias naturales o química o física, ¿no? Y con frecuencia la gente, pues, va directamente de estas disciplinas a la comunicación científica, que yo creo que es más como una ciencia social, y sobre todo la evaluación básicamente es
un método de investigación de ciencias sociales, de sociología. Es decir, que si vienes del campo de la sociología, por ejemplo, vas a estar mejor preparado, preparada, vas a tener más herramientas de tu formación de grado en la universidad que si vinieses de una carrera de química o de astronomía o de otra ciencia, ¿no? Es decir, considero que es sensato decir que la gente no sale de la facultad con las destrezas, con las habilidades para hacer comunicación científica. El problema es que no podemos darle estas habilidades sobre estas tareas tan importantes, pero se espera que las desarrolle. Entonces hay como una laguna, ¿no? Entre las expectativas y lo que la gente realmente está formada para hacer. Hay como una brecha en medio y eso no es bueno en ninguna profesión, evidentemente. Sí, como has dicho en tu artículo, dices que la formación en los métodos de sociología y de investigación sociología sería importante, sería una forma importante para mejorar la comunicación científica, pero también has dicho que el punto clave para comenzar es establecer objetivos realistas y claves, ¿no? Para las actividades. Esto nos permitirá evaluar nuestro éxito y diseñar mejor las actividades de futuro. ¿Dónde empezamos? ¿Dónde empezamos a diseñar nuestra evaluación de impacto? ¿Cómo decidimos cuáles son los objetivos de una actividad, por ejemplo, ¿no? Bueno, donde realmente puedes marcar las cosas para mejorar la comunicación científica es básicamente lo antes posible en el proceso, es decir, cuando comienzas a pensar en cuál es el objetivo de la actividad, ¿no? ¿Esta es la actividad que queremos hacer para este objetivo? ¿Estamos organizándola de la forma correcta? ¿Qué estrategia de comunicación científica? Pues desde el principio, ese es el papel más importante, el paso, perdón, más importante para decidir cuál va a ser la mejor estrategia de comunicación. Para eso hay que tener muy claro desde el principio cuál es el objetivo de esa actividad de comunicación. Hay que aclarar la naturaleza, el tipo de impacto que quieres conseguir para así poder diseñar cuál es la mejor forma de conseguir ese objetivo. Entonces, esos serían los cimientos de buena evaluación del impacto, porque claro, si tienes muy claro qué es lo que estás intentando conseguir, entonces creo que es como un paso más natural continuar y evaluar si realmente se ha conseguido o no, ¿no? Sí, sería posible medir el impacto si no tenemos objetivos, es decir, si empezamos desde el otro lado del estudio. Bueno, técnicamente es posible ir directamente a simplemente hacer una evaluación exploratoria de lo que la gente ha pensado sobre la actividad, que han aprendido. Entonces, para una evaluación cualitativa sí que sería posible evaluar el impacto sin tener la claridad meridiana de los objetivos. Pero si se quiere hacer una evaluación cuantitativa con encuestas, por ejemplo, entonces sí que se tiene que tener un conocimiento específica de la naturaleza del impacto que se busca, porque si no, no se puede diseñar una encuesta en condiciones para medir esos resultados. Bueno, como has dicho ya anteriormente, como has escrito en tu artículo, en la comunicación o el impacto de la comunicación científica en nuestros públicos puede ser que o que han aprendido sobre algo, que ha mejorado su interior, su actitud o que tienen más interés. ¿En qué se diferencia esto de otros públicos? De autoevaluarse, ¿no? Una autoevaluación del público. Bueno, una evaluación directa del impacto es una cosa muy importante a la hora de diseñar la evaluación del impacto. El impacto auto notificado, es decir, si alguien te explica a ti en qué le ha cambiado la actividad, por ejemplo, si les preguntas, ¿has aprendido algo? ¿O cuánto ha cambiado tu actitud hoy? Pues ahí lo que estamos haciendo es pedirle que te hagan el análisis ellos para que se autoevalúen qué tipo de cambios se han producido y no creo que sea muy realista esperar que la gente lo haga porque requiere un gran esfuerzo cognitivo. Hay que pensar mucho para hacer ese tipo de autoevaluación. Entonces, la forma más apropiada de hacer evaluación del impacto robusta es medir directamente los resultados que te interesan con la actividad. Por ejemplo, medir directamente la actitud, interés o lo que la gente conoce sobre el tema.
antes y después de la actividad y luego comparar la diferencia entre las dos situaciones. El evaluador que hace esa comparación va a poder ver entonces cómo ha cambiado la gente, en vez de esperar que sean tus participantes lo que hagan un autoanálisis, digamos, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿es fiable esta evaluación del impacto cuando del feedback que lo da el público, ¿no? Deberíamos también combinarlo con otros tipos de evaluación o métodos. Sí, bueno, hay una gama de métodos de evaluación disponibles. El método más apropiado va a depender de cuál es el impacto que se persigue y también en las destrezas y capacidades y recursos del evaluador o evaluadora. Por ejemplo, sería perfecto poder hacer, no sé, una evaluación en profundidad cualitativa, pero a lo mejor no se tiene el tiempo y los recursos para hacerlo. Y entonces se puede hacer, bueno, lo que cada uno pueda con el tiempo disponible. Hay otras alternativas para recabar datos directamente de las respuestas, por ejemplo, observaciones estructuradas en las que se cuenta, por ejemplo, cuántas veces alguien se para delante de una exposición, qué tipo de comportamiento hace, si señalan a lo que está en la exposición, este tipo de mediciones o análisis más objetivas, ¿no? Que sí son posibles y que pueden desempeñar un papel importante, sobre todo en el contexto de los museos, con el que se utiliza mucho este tipo de enfoque. Pero en general, la evaluación del impacto va a utilizar o bien encuestas o eh, estimaciones cualitativas, más del 90% de los casos, eso se va a utilizar. Sí, por ejemplo, como han visto en el vídeo, ¿no? Que es lo que estaban haciendo. Ahora que has mencionado la disponibilidad de recursos mm, para evaluar, idealmente utilizaríamos métodos de evaluación científicamente válidos y necesitamos formación para ello, pero ¿cómo aconsejarías a nuestros espectadores si no tienen el tiempo, la capacidad o el dinero? ¿Cómo podemos hacer soluciones de término medio, no? ¿Cómo podemos estandarizar el proceso, no? Bueno, hay varias opciones para coger atajos que no reducen la calidad del trabajo. Y eso también es así para la investigación social en general. Yo he escrito un libro de texto que se llama Hacer investigación real, que explica los atajos que se pueden coger en la investigación sociología, como encuestas, entrevistas, focus groups. Y, por ejemplo, en lugar de hacer una transcripción de todo lo que ha dicho alguien en una entrevista, pues se pueden seleccionar las partes relevantes primero y centrar el análisis y transcripción solo en las partes relevantes para ahorrar así tiempo en la gestión de datos con una evaluación cualitativa. Con las encuestas se puede ahorrar tiempo en el diseño de la encuesta si se utiliza una encuesta ya validada o un conjunto de preguntas ya validadas. No recomiendo que la cojáis de la práctica existente, es decir, no las cojáis del Festival de Ciencia Británico o algo así. De donde sí las podéis coger es de las encuestas de la actitud ante la ciencia pública, encuestas en las que han invertido tiempo y dinero en testar la calidad de las encuestas de antemano. A lo mejor no encajan perfectamente con lo vuestro y tenéis que adaptar las preguntas un poco, pero bueno, esto ya te va a dar una buena plataforma para empezar, en vez de que te tengas tú que inventar preguntas de la nada, en la que hay un riesgo en la que te puedas equivocar de todas, vamos. Pero si partes de preguntas que ya existen, que ya están validadas, de encuestas como The Welcome Global Monitor, por ejemplo, en el que tienen preguntas de encuestas ya disponibles en muchos idiomas que se han testado con muchos recursos, y esto te da un punto de partida muy bueno. Si tienes que, bueno, luego adaptar o tunear un poco las preguntas, no pasa nada, te va a ir bien. Muy bien, pues las incluiremos, estas herramientas, en nuestra boletín que sacaremos después de este evento.
Muy bien. El impacto no tiene que ser un impacto lineal o inmediato. A lo mejor se tarda tiempo en ver el impacto de las actividades de comunicación y puede haber muchos pasos hasta que se pueda llegar al objetivo final. Si el objetivo es conseguir un cambio conductual, por ejemplo, y si pensamos en un ejemplo reciente de la pandemia, de, por ejemplo, animar a que la gente que se vacune del COVID, pues no es suficiente el mensaje vacúnate, ¿no? Que lo comuniquen las administraciones de la salud pública para tener el impacto deseado. En la pantalla tenemos una ilustración de esta cadena de acciones. El mensaje primero tiene que oírlo la audiencia, el público, luego tienen que entenderlo, a estar de acuerdo para que se produzca la acción. Y en algunos casos, la acción una vez no es suficiente, sino que es necesario varias veces, como por ejemplo en el caso de la vacuna, que se tiene que poner la vacuna y luego la vacuna de refuerzo. Entonces, para poder identificar distintos pasos en el camino, esto también nos va a ayudar un poco a ubicar dónde han fallado a lo mejor nuestras comunicaciones científicas o actividades de divulgación y dónde hemos conseguido avanzar o no. Entonces te preguntaría si nos puedes dar algún ejemplo sobre cómo se han medido estos pasos en la comunicación científica y cómo podemos asegurarnos de que vamos a conseguir el impacto deseado, como por ejemplo un cambio conductual. Yeah, what you've Por shown ejemplo, is actually a bueno, lo really que has good mostrado aquí example es de of hecho un what ejemplo should muy bueno ideally be de done lo when you're que en designing teoría science deberíamos hacer communication cuando se initiatives, diseña that you should think iniciativas de about comunicación what are científica. the Tenemos que steps pensar cuáles son required los for pasos que se people to get to where requieren we para que want la to gente in the llegue a end, donde because it's estamos rarely y a donde queremos llegar. direct one Porque step that leads to normalmente no something es that como you un want. paso There's significa que vas often a a whole conseguir el chain of objetivo, events that sino que need hay una to cadena de eventos happen. en medio que tienen que ir And there dándose is a kind para of que method funcione. for Y setting hay this como up, un which is called the método para theory of establecerlo. change. Se llama And la setting up teoría del a cambio theory of change y for how establecer una you teoría think del the cambio para intervention, ver the cómo steps that piensas que you're las doing intervenciones o will lead pasos que to the vas a tomar outcomes that you van a want. llevar a los resultados That's a que really quieres. useful thing to Eso do es at the una cuestión beginning muy when you're útil que setting hacer up your desde el science principio, cuando communication estás strategy. estableciendo tu So it can estrategia help de you to comunicación refine your científica, que te strategy, puede ayudar but then it a also refinar tu can be estrategia. useful when it También se comes puede time utilizar for the impact cuando evaluation, se hace la because evaluación those del steps impacto, that you porque mentioned todos are estos each pasos que has things that can be mencionado measured, son todo cosas so que we se can pueden see medir y where se we're puede ver, losing por people, for ejemplo, dónde example. estamos perdiendo a If la it's at the gente, ¿no? point of O they si es didn't listen, is it at the bueno, pues point que no te of han they didn't understand, escuchado, o es is que it no at the te han point that they didn't agree, entendido, o es que no is it están de at the action acuerdo, point? o So es this la is really useful to acción. know, because the whole point of evaluation is to El adjust punto de la your approach evaluación, el to objetivo de la do things evaluación es differently the ajustar next time. el enfoque para And hacer las if you cosas de forma only distinta know la that it próxima worked vez. or Y it si didn't work, sabemos que si and ha you don't funcionado know o no ha why, funcionado and y you nada don't más, know y no where sabemos por qué sí it o por went qué no, wrong, then you can't dónde make ha the fallado y adjustments dónde you no, need entonces no to do podemos things hacer los better the ajustes que next time, necesitamos to para be more mejorar la effective próxima next vez y time. para ser más So it eficaces is la próxima important vez. that impact Entonces evaluations creo que es do importante que not las only evaluaciones del focus impacto on the no end solo se goal, they centren en el also objetivo final, get at what are sino que those steps también along the way, veamos and cuáles son los are those pasos que hay steps en el being met, camino y si so esos that you can pasos se inform your cumplen future para que podamos interventions. informar las intervenciones futuras. Hemos mencionado muchas veces el hecho de que si medimos el impacto podemos mejorar el futuro. Por ejemplo, como hemos visto con los organizadores de la Feria de Ciencia, que este año lo vamos a hacer el año que viene. Pero, ¿qué pasa con casos en los que el evento o las actividades se hacen solo una vez? ¿Hay diferencias en si se repite, entre las que se repiten varias veces y las que se Yeah, hacen and solo una it is a forma different puntual? Sí, calculation claro, that es you un have to cálculo make. Also, distinto you el que have se to tiene que think hacer. about how También se long tiene que is the pensar activity en itself that people are cuánto exposed to tiempo when you think about a dura la measurement actividad approach. Like, para you don't want to medirla, take a ¿no? 2-minute Es video decir, no and queremos then hacer ask un vídeo de somebody to 2 minutos y complete a luego 15-minute pedirle a survey alguien que about haga it. una encuesta de It's 15 not balanced. minutos para algo So que ha these are tardado things to dos keep in minutos en ver, mind. no está equilibrado, When ¿no? it's only Tiene a que ser one-time proporcional. activity, Cuando es una I actividad tend to puntual, think more pues about what's called pienso formative más en lo que evaluation. denominamos So evaluación doing the evaluation formativa, es before decir, the hacer activity una actually takes evaluación place, antes de que maybe se having a produzca focus la group, actividad o bien doing con un focus something to group o hacer inform the algo para design of the informar activity, el especially if it's diseño de going la to be like a actividad, sobre todo si va a one-time, ser algo que very va a high ocurrir de forma stakes, a lot of puntual, pero people con mucha exposed to gente, the alto activity, nivel then it's a en good la idea actividad. to
Entonces será una buena idea invertir los esfuerzos al principio. Si es una actividad que se repite, luego sería mejor testar, a lo mejor testar, mejorar, testar, mejorar, como la evaluación tradicional en el círculo virtuoso de practicar, mejorar, evaluar, etcétera. Así que sí, todas estas cosas tienen que tenerse en cuenta en el diseño de la evaluación. Eso significa que no se puede tener una solución talla única para la evaluación, sino que siempre se tiene que tener en cuenta el contexto de la actividad per se, de los públicos, de dónde está la mejor oportunidad para recabar datos. Es decir, que es como una actividad creativa para decidir dónde podemos encajar la evaluación en el proceso de tal forma que sea más beneficiosa para la actividad y al fin y al cabo para el público, que es por lo que lo hacemos. Has dicho evaluación formativa. ¿Tienes algún ejemplo específico de este tipo de evaluación formativa? Sí, para uno de los proyectos en los que estoy trabajando ahora, que va a salir ahora, soy un fellow de ciencia cívica del Laboratorio de Visualización Avanzada de la Universidad de Illinois. Allí están haciendo visualización de datos, que son caras de hacer, es una gran inversión. Y básicamente lo que hacen es tomar datos científicos y los ponen en un nivel de visualización para que pueda meterse en documentales como la gran pantalla, ¿no? Que los que se muestran en un planetario o en una cúpula, y eso no pueden hacerlo muchas veces, tienen que sacarlo bien desde el principio, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo es, yo estoy haciendo focus groups con un conjunto de distintos tipos de público, 3 categorías de público muy distintas. Estamos testando distintas opciones con ellos de antemano para recibir su feedback, para entender sus perspectivas sobre lo que funciona y lo que no y por qué. Y eso se va a utilizar en el diseño de la visualización, pero cuando esté acabado, ya claro, no podemos hacer nada al respecto, entonces tendremos que esperar al próximo documental que puede tardar un año u otro. Es un momento en el que cuando es algo así de gordo no es factible iterar la mejora cada vez. Tenemos que hacer la evaluación desde el principio y acertarla a la primera, digamos. Muchas gracias. Esto ilustra muy bien de lo que estamos hablando. Bueno, ahora mismo me gustaría, no sé si Bruno quiere tomar la palabra. Hay varios artículos que Bruno quiere mostrarnos. Sí, bueno, yo creo que esto va muy bien con lo que estaba explicando Eric, porque primero me gustaría comentar en uno de los artículos que hemos incluido, que muchas veces a lo mejor habéis podido echarle un vistazo de antemano o no. Es un paper que se llama Evaluar los aprendizajes de biología de conservación de los niños en el zoo, publicado en la publicación Conservation Biology en el 2014. ¿Tienes alguna pregunta sobre esto? Y Eric, corrígeme. Sí, me equivoco, pero me ha parecido muy interesante porque en este estudio empezamos y partimos de la base de que los zoos tendrían a tener como objetivo promover la biología de la conservación. En ese he utilizado cuestionarios pre y post para evaluar si los niños están aprendiendo durante las visitas al zoo en biología. En este caso creo que era el de Londres, que son niños de 7 y 15 años. Entonces, el artículo compara los aprendizaje de visitas al zoo guiadas y no guiadas, basándose en los dibujos anotados de los niños sobre los hábitats y la lista de pensamientos relacionados con el zoo. Eso es muy interesante porque estáis haciendo una fuente de datos cualitativa que es un dibujo. En principio no pensaríamos que se puede evaluar si se han cumplido los objetivos o no, pero cuando los conviertes en datos cuantitativos por un análisis de contenido de estos dibujos, entonces imagino, bueno, lo que nos ha parecido interesante de este artículo, la razón por la que queríamos hablar sobre este tema, aunque hayas publicado otros objetivos, otros artículos sobre el aprendizaje en el zoo, lo que me interesa es que al principio del evento hoy estabas hablando del impacto negativo. Este artículo demuestra no solo que lo que es un impacto negativo, sino que ciertas visitas al zoo, sobre todo las no guiadas,
resultados más negativos que las guiadas. La investigación sugiere que las no guiadas, las visitas no guiadas son no son la mejor forma de enseñar biología de conservación. A lo mejor es mejor hacer una visita guiada o un vídeo o una actividad de divulgación. Tenemos que contemplar que a veces puede tener impactos negativos, ¿no? Entonces, quería preguntarte un poquito más, ¿no? ¿Es posible que eh, haya impactos negativos de nuestra comunicación en otros contextos porque no los anticipamos o porque no los tenemos en cuenta en nuestras metodologías de análisis del impacto? ¿Nos puedes hablar un poquito más sobre esto? So I think you're Sí, absolutely bueno, right, but tienes it toda la often does razón. not occur to science communicators that Con what they're frecuencia, los doing could have a comunicadores negative científicos impact. no se And plantean que puedan I tener un get that impacto because, negativo. Y eso a as a mí me university pasa, porque professor, claro, I como rarely think about profesor universitario, yo the raramente way I'm pienso que presenting la content forma en could la que yo estoy have a negative presentando impact on negativo pueda the tener un student's impacto learning. negativo But en el from aprendizaje an del alumnado. evaluation perspective, Pero we desde el punto de absolutely vista de have la to account for that evaluación, possibility tenemos que tener en cuenta esta because posibilidad, we cannot assume porque going no into an podemos evaluation asumir that cuando the results are pensamos en going to una be evaluación either que los positive or resultados negative. van a We ser should have positivos o as a negativos, default ¿no? assumption Como nothing, like no effect at premisa por all. defecto And then tenemos I que am kind tener of que el efecto es surprised neutro, either no way. sin So if efecto. there's an Y effect a on mí the me positive sorprende de side, un if lado u there's otro. Si an el effect on efecto the es negative positivo, side, si el efecto es they're both negativo, like, oh, well, that's igualmente me interesting. sorprende, ¿no? Y My me parece default bastante expectation is always interesante. Mi nothing, expectativa por that just has defecto no effect. siempre es neutro, siempre And es so nada, que no tiene that's ningún the kind of efecto, ¿no? reasonable approach from Este an es un poco evaluation el perspective. tipo de It is enfoque worth razonable desde el trying punto de to think vista de about the evaluación. Merece la risks, the pena downside intentar risks, plantearse los for riesgos negative impact negativos para at el some impacto point in the negativo en process algún of momento del designing a science proceso communication de activity. diseñar una In actividad some de cases, comunicación there are científica. En more algunos red flags casos than others. So, for hay más example, banderas in this rojas que en space otros. around Por ejemplo, en este conservation espacio communication, relacionado con la there are conservación known sobre la risks comunicación, hay that riesgos in the research conocidos literature en la that, for literatura de example, if you talk a investigación, en la lot que about se the dice que negative si se habla aspects mucho and you del kind of make aspecto people really negativo y sad haces and que la gente upset. esté So this muy can happen triste with sobre eso, pues warming esto discussion and pasa climate con el change, calentamiento that kind of global, thing cambio as well. climático, sobre But you estos need to temas. give Pues en people ese some momento tienes way que back out darle a of la that gente negative emotion. So you need algo to para que salgan give de esas them emociones something negativas. Es decir, le tangible, tienes que dar algo something specific tangible, and algo actionable at the específico, individual level accionable that a they can nivel do to individual feel better para que about puedan the sentirse un poco situation. mejor If you sobre la just leave them situación, ¿no? feeling Si bad, simplemente you les actually dejas kind of make the sintiéndose mal, situation pues worse. entonces That's puedes what the empeorar las research has cosas, shown ¿no? Y eso es in lo the que la context of investigación climate ha change mostrado communication. en el cambio en So el contexto de la in comunicación those sobre el cambio cases, you should climático. pay extra En attention esos to the casos risk se tiene que of prestar negative mucha impact. atención al But in resto de general, impactos it's always negativos, worth pero thinking en about general siempre at some merece la point in the pena process. pensar en Obviously, you algún don't want momento to del kind proceso. of spend all Evidentemente of no your se time quiere thinking about the dedicar downside todo el risks, tiempo a los but at riesgos some point negativos, thinking pero en about, algún momento okay, también hay que what are pensar the sobre downsides? cuáles How son could this go wrong? los dados How could negativos, people cómo puede ir misunderstand mal, cómo what we're puede la talking about gente here? no entender de lo So que this estamos kind hablando, ¿no? of Es decir, perspective este tipo taking de or empathy perspectiva o de tomar for thinking perspectiva, de about tomar different empatía a la kinds of hora de pensar audiences en other distintos than your tipos de ideal público, perfect aparte de audience that el público ideal understands perfecto everything que the sí first que va a time entender todo lo exactly que le like you dices por intended. primera vez, justo It's a como tú querías useful contárselo. exercise to kind Este of es un ejercicio game out útil para those ganar o possibilities, the para negative impact barajar possibilities, las so that posibilidades you del can avoid impacto them negativo y happening in para the first evitar que place. ocurran en And una primera I have instancia, ¿no? seen that Yo he visto que where esto there ha were kind of ocurrido en el que predictable había risks, como downside riesgos risks that could be predecibles blocked negativos by que making podían different choices in bloquearse the si science a la communication. hora de tomar ciertas decisiones en la comunicación científica. ¿Y cómo se pueden anticipar este tipo de cosas dependiendo en áreas de ciencia específica en las que estamos trabajando? ¿Hay algún remedio como una revisión bibliográfica o en el del cambio climático? Yo sé que hay muchos documentos que dicen que sobre la salud, pero la literatura, ¿qué podemos hacer para anticipar que algo I mean, pueda that's ir where mal? evaluation comes in. Bueno, ahí es donde So viene la the ideal way evaluación, ¿no? that this works for La evidence-based forma science ideal en la que communication funciona esto para la is that comunicación científica you basada en la use the evidencia literature, es que use se the utiliza la research to the literatura, extent la you can. investigación, You todo lo have que a se good puede. theoretical Se basis for tiene thinking una that buena A base is teórica likely para to lead to pensar B, que that A kind of va thing. a conllevar B, But ¿no? Ese tipo de cosas. ultimately, Pero where al the fin y al gaps cabo, are, bueno, if you're doing ¿dónde están something las new, if lagunas? ¿No? you're Si doing estás haciendo something algo with a new nuevo, kind of si estás audience, haciendo algo that's con un where nuevo you tipo de use público, ahí evaluation es donde to
usas la evaluación para meter esa información nueva, ¿no? Entonces, cuando estás haciendo cosas muy innovadoras con las actividades de innovación científica, tienes que estar pensando en esos casos sobre la importancia de tener una evaluación para asegurarte de que lo que estás haciendo no solo va bien, que estás consiguiendo todo lo positivo que quieres, pero también para evitar o detectar si hay algún problema que habéis visto, porque si lo que haces es explorar territorios nuevos, también estás pisando sobre, tienes que hacerlo con pies de plomo, ¿no? Porque el riesgo de si pasa algo es muy grande, ¿no? Bueno, hablemos sobre los métodos. Estábamos evaluando los dibujos de los niños. ¿De dónde sacasteis esta metodología? Bueno, fue en Londres y yo me di cuenta en una observación inicial que muchos de los niños y niñas hablaban inglés como segunda lengua. Y busqué la estadística y vi que el 30% de los niños y niñas de Londres vienen a ver un show desde otro idioma, digamos, ¿no? Y no quería un método de evaluación que dependiese demasiado en su capacidad de entender la lengua inglesa. Entonces, se me ocurrieron que los dibujos era una buena opción, que ponía más énfasis en algo que no era lingüístico, ¿no? Y que, por tanto, que evitaría la presión sobre testar su inglés, ¿no? Incluso en las mejores de las circunstancias, el idioma también iba a ser un problema. Así que, bueno, por eso decidimos evaluar los dibujos. En las otras partes, este proyecto de evaluación era un proyecto de 2 años en el Zoo de Londres. Y uno de los otros elementos de hacer evaluación con niños muy jóvenes, de 5 años, y ahí no era factible utilizar encuestas. Entonces hice grupos focales con ellos y yo quería tener un método que no dependiese tanto de hablar, porque, bueno, me llevé objetos, plastilina, para que pudieran moldearla y hacer cosas visualmente dentro de los grupos focales. En general fue una forma de solucionar las características específicas de esa categoría de público. Qué interesante, ¿no? Es un ejemplo perfecto de adaptarte a los problemas de tu audiencia, ¿no? De tu público específico. Es una buena forma de evaluar el impacto de la mejor forma posible. Bueno, retomamos de nuevo la idea del impacto negativo. En el artículo principal has escrito que un problema común de la comunicación científica es que con frecuencia le damos énfasis a los resultados de lo que producimos, de lo que hemos hecho como comunicadores, en vez de estudiar cómo nuestros públicos se están beneficiando, ¿no? Si lo hacemos y asumimos que nuestro trabajo tiene el impacto que queremos, a lo mejor también estamos pasando por alto de detectar los impactos negativos. ¿Cómo equilibramos esto? Los objetivos con estudiar cómo afecta o beneficia a nuestros públicos. Sí, bueno, los dos elementos son relevantes, son importantes, los dos importan, ¿no? Lo que la comunicadora científica quiere sacar es importante. El paso que se tiene que tomar es separar las dos dimensiones y aclarar que los participantes van a recibir X, Y y Z de esta experiencia de y que eso es lo que los organizadores quieren sacar de la experiencia y qué van a hacer los organizadores para eso, ¿no? Hay una herramienta llamada un modelo lógico, Logic Model, que se utiliza cuando se planifican los programas de antelación, que en el que se separan los resultados, lo que se ha sacado el mundo, de los outcomes o los productos, es decir, cómo las participantes de la actividad han cambiado y si tienen distintas actitudes, es outcome y output, como dos tipos de resultados distintos y son partes relevantes y se pueden evaluar. Por ejemplo, para el output o resultados en productos, digamos, se va a tener una experiencia interactiva y se puede evaluar con observación, se puede contar cuánta interacción ha habido entre el presentante y el participante
Entonces, with esto se the puede ver outcomes, you generally need cuando to está do something ocurriendo. Esto like es con los survey output o or interviews productos. Con because los outcomes, que son los the resultados, outcome is sí que happening son con inside people's entrevistas, brains porque or esto de los through outcomes, los discussion resultados, se between producen dentro participants. de So you can't la cabeza de los normally get at it participantes. purely from an Entonces, objective normalmente, observation standpoint. desde un punto de vista de la observación, pues no se va a ver solo, ¿no? Y lo bueno sería combinar las dos cosas, claro. Muy bien, Bruno. ¿Tú tienes más artículos que querías continuar debatiendo, no? Sí, el segundo paper es más reciente, se publicó el año pasado en Event Science Communication, es de Ziegler, evaluación de la comunicación científica, prácticas actuales, desafíos e implicaciones para el futuro. Yo sé que tú conoces este artículo y habla sobre distintos temas que ya se han debatido hoy. A lo mejor podemos entrar un poquito en detalle sobre alguno de ellos. En este estudio, los autores han recogido datos de 3 fuentes. Una encuesta online con 100 comunicadores científicos alemanes, una revisión sistemática de 55 informes de impacto disponibles y varias rondas de debate informal con partes implicadas en Alemania. En base a este artículo, los investigadores encontraron 3 desafíos que encontraban siempre en sus evaluaciones, y voy a leer la lista. El primero es falta de estrategia. Hay falta de planificación a largo plazo, los comunicadores hay una confusión entre los objetivos del impacto y los objetivos del proyecto medibles. Y esto depende de que no haya una buena definición de los públicos, es decir, esta falta de estrategia en general pues confunde los resultados. El segundo desafío que tienen es que la metodología es mala. A veces se debe a una falta de conocimiento, a veces a falta de recursos. Pero los autores en general dijeron que los métodos que eligen los comunicadores científicos para hacer la evaluación no son científicamente válidos y dependen demasiado de los autoinformes. Tampoco incluyen control y tampoco tienen puntos de referencia comparativos. Entonces, cuando se hacen el análisis post-evento, pues falta esta comparación. Imagino que esto se debe a lo que dijiste antes, que los muchos comunicadores vienen de ciencia y no vienen de sociología y no están formados en técnicas como focus groups, diseño de encuestas, etcétera. Pero incluso cuando puedan emplear a alguien para que se lo haga, pues a lo mejor tienen falta de la estrategia para hacerlo, ¿no? El tercer desafío que han identificado es la falta de resultados de aprendizaje. Muy pocos de evaluaciones de impacto se hacen públicos y con frecuencia no son transparentes. Los autores se quejan de que las revisiones sistemáticas que hicieron solo incluyeron 55 porque fue todo lo que encontraron. Se hace un informe, pero el informe es solamente o para el jefe o para el financiador. Nunca sale de la organización, nunca se hace público y nadie tiene la posibilidad de aprender de nuestros errores. Esto puede ser debido a que a lo mejor nos da vergüenza de reconocer nuestros fallos en público o porque no tienen documentación, no son transparentes en el proceso, pero en general una de las cosas que era el leitmotiv presente en todos estos desafíos que hablaran, es que nosotros, como indicadores científicos, no vemos el proceso de evaluación del impacto. Es para ver solo si podemos contar historias de éxito, solo queremos mostrar lo bien que lo hemos hecho, lo exitoso que ha sido llegar a toda esta gente y por eso tenéis que darme más dinero la próxima vez para organizar un evento exactamente igual. Y no lo tratamos como una experiencia para aprender sobre cómo lo hemos hecho. Los autores también tienen varias recomendaciones para los comunicadores científicos. Evidentemente, la primera es comenzar con una planificación estratégica de la evaluación del impacto, no dejarlo para el final. No lo incluyáis como un informe
anexo al final, ¿no? Con frecuencia dicen que los comunicadores científicos tienen que reconocer que a lo mejor no tienen la experiencia interna para hacerlo, que tienen que colaborar con investigadores de sociología para que puedan hacer este tipo de trabajo. Pero también hay una frase muy interesante al final del artículo que dice que tiene que debatirse qué cabe esperar de evaluaciones buenas realizadas por comunicadores. En ese momento se necesitan expertos externos, investigadores, y dónde marcamos la línea entre la evaluación y la investigación, ¿no? Bueno, Eric, si te parece, si puedes comentar esta cuestión, ¿no? Porque yo creo que tiene cosas bastante interesantes. No podemos esperar que se haga una investigación solo sobre la investigación. Eso se convierte en un artículo que se pueda publicar en cualquier revista de sociología. Entonces, ¿dónde marcas el límite entre las dos actividades? It's all a Sí, matter bueno, of todo es degree. una cuestión del grado con el que se hacen las Absolutely, I think cosas, we ¿no? should be realistic Sin about duda, what tenemos que science ser communication realistas practitioners can do sobre qué es lo within que pueden the hacer los comunicadores resources and the científicos time and the habida training that cuenta they de los have. recursos, formación y So tiempo que tienen. that Eso, limit, though, is different ese for different límite es practitioners diferente in para different distintos institutions, expertos en in distintas different funding instituciones, contexts. en So distintos some contextos de science communication financiación. practitioners Algunos do de have the comunicación resources, the científica tienen los time, recursos y el and the tiempo support that y el it apoyo could be done in a way that's kind of que se puede hacer the de tal ideal, forma which que is es la what I ideal, have ¿no? articulated Que es in lo the que yo ya he previous paper on articulado en evidence-based science communication, en el artículo which is the kind anterior of de comunicación basada en la integration evidencia, of que es la practice and integración, una research práctica de into something integración that de la in English is práctica y de la called investigación praxis, where en you algo que en bring inglés se llama together practice process, and que research. se une That la would be the práctica y la ideal investigación, theory of practice. practicación o algo así en And in español, some la unión cases, de las that dos is palabras. realistic. In En other algunos casos cases, eso es the realista y practitioners en are just otros kind of casos los having to go from comunicadores project to simplemente project, tienen que ir activity de to proyecto a activity, otro, de and it's actividad a just not actividad. realistic to Y think no es they're going to have realista time to pensar que vayan a develop high tener tiempo quality entre una y otra para evaluations. desarrollar In una those evaluación de cases, alta I calidad. think we En need ese caso, to creo que have necesitamos shared tener metrics and measures that you can métricas just y pull off the métodos shelf compartidos and que la gente reuse. pueda sacarse de la So estantería y we utilizar have ya started making efforts in this pre-realizado. direction in Tenemos que some hacer esfuerzos en projects en to esta make dirección y hacer these kinds of proyectos resources para hacer available que for estén disponibles estos practitioners to recursos be de able to evaluación just para que los borrow comunicadores puedan evaluation tools solamente pues and use tomar them. prestado estas They're not herramientas de going to be evaluación y las perfect. puedan They're not going to utilizar, be kind of que no van a ser exactly ideal for their precisas ni activity, but perfectas they'll para be su like a actividad, kind of pero al menos 90% les va a ayudar, solution, van a ser una and solución al that's already 90%, ¿no? a lot better than Cosa que yo the creo que es current mucho situation. mejor que la But situación actual en la it's que a estamos. system-wide Pero es un issue. poco, So es un if problema you que are afecta a not todo el expected sistema. to do Es high quality decir, que si no se evaluations, espera que vayas if a you're hacer not evaluación de rewarded alta for doing calidad them, y no te then pagan por why would hacerlo o you recompensan por invest the hacerlo, time and entonces, ¿por qué resource vas a in doing it? invertir It's el just tiempo y los not recursos a en hacerlo, realistic no? thing to No think es that nada if the realista incentives in pensar the que si no system te are not there, incentivan en el that people sistema will invest para that hacerlo, que la gente time vaya a and invertir el effort. tiempo So y ese this is esfuerzo something en that hacerlo, ¿no? starts with Esto funders es of science algo que communication comienza con, activities, bueno, and los then kind of financiadores de la you have to look comunicación at every level científica, from es there. decir, hay que So estudiar todos los it's niveles a big del issue. The ecosistema. question, Es the un problema final importante. element about the El line elemento between final de evaluation and research is a much la easier línea que divide la question to evaluación y la answer because investigación it's es más fácil porque an established es algo que ya definitional está thing. establecido. But Esto es una cuestión evaluation de is when definición, you que have la specific evaluación es objectives. It's cuando like tenemos a objetivos narrow focus, específicos, with tiene un enfoque más research is more estrecho, open. mientras que So la research investigación es is más a abierta. wider, La more open activity, investigación es una whereas actividad evaluation más is more amplia focused. But the versus methods evaluación que está are más largely the específica. same. Pero los They're both métodos social son science muy research parecidos. methods, Son and they're métodos both de investigación en potentially sociología something that y could los be dos se done pueden utilizar scientifically and potencialmente con has a interés kind of measurement científico of quality y from low tienen una quality to high calidad quality. que se escala desde baja a alta calidad en ambos casos. Bueno, has hablado sobre este tema, este tipo de soluciones listas para llevar ya prêt-à-porter. ¿Tienes una lista de lo que significa buena evaluación y cómo la identificamos cuando la vemos, estos métodos en general? Yeah, I mean, Sí, I have bueno, seen so he many visto bad impact muchas evaluations that evaluaciones de it impacto now malas, like it que takes ahora yo less than creo a que, minute when bueno, I'm tardo looking through menos an de un evaluation minuto cuando report le echo un vistazo a un informe or a survey de design to evaluación see like, o a un okay, is this diseño going to de be encuesta, a ya sé si plausibly va a good ser impact algo evaluation, or is it potencialmente just going to be bueno o not si worth va a reading ser further? algo que no merece la So pena seguir the leyendo, ¿no? hallmarks of Las good impact marcas de evaluation, the identidad de things una buena the evaluación de indicators impacto, los are indicadores de algo clear bueno objectives son objetivos for the claros impact evaluation. para So la it's evaluación del actually impacto, clear es what it's decir, measuring.
que esté claro lo que se está midiendo y el diseño de la encuesta, porque la mayor parte de estas evaluaciones de impacto se hacen con encuestas. Las encuestas, su diseño es lo primero que se ve. Y de verdad que no se tarda ni más tiempo ni más recursos en hacer una evaluación de impacto con una mala encuesta que con una buena. Es decir, las dos cuestan al mismo tiempo, los dos le quitan tiempo a los participantes. Es simplemente que las buenas, con preguntas de buena calidad, de hecho, nos da resultados precisos que podamos utilizar, mientras que un diseño malo, pues simplemente es una pérdida de tiempo para todo el mundo y es completamente inútil. Por eso pienso yo que hay como una ambivalencia cuando se habla de la cuestión de este artículo, de que la gente no comparte los resultados de las evaluaciones, porque hay un alto porcentaje de las evaluaciones que están hechas con un diseño terrorífico de las encuestas, que yo siento como sentimientos encontrados, ¿no? De que las compartan, porque si comparten más encuestas malas, eso no va a hacer que las cosas sean mejor. La gente no va a aprender mejor, simplemente que va a haber más ruido en el sistema, ¿no? Es una situación bastante difícil en la que estamos ahora, en la que las prácticas de evaluación se hacen con instrumentos de mala calidad, que es cuestionable que se deban compartir o no, sin mecanismos de garantía de calidad para separar la calidad buena de la mala. Esa separación no es algo que yo me haya inventado, ¿eh? Eso es algo que está establecido, son prácticas establecidas durante décadas de investigación sobre qué hace que una encuesta sea buena, cómo se puede pedir la opinión de la gente con precisión, ¿no? En sociología, yo me he formado durante muchos años para diseñar buenas encuestas y establecer entrevistas correctas, analizar los datos, para hacer buenas prácticas y todas estas cosas son cosas en las que yo estoy muy metido. Pero claro, yo realmente entiendo perfectamente de que la gente que no ha tenido esa formación, que no viene de ese campo, es un desafío. Es como si yo intentase meterme a diseñar un protocolo de investigación de astronomía, pues a mí me costaría mucho trabajo. Yo entiendo perfectamente que son circunstancias difíciles, pero sí que tenemos que ser realistas sobre el tipo de limitaciones que tenemos. Y si hemos tenido 0 días o 0 horas de formación en diseño de encuestas, pues probablemente no deberías estar haciendo encuestas, ¿no? Muy bien. Bueno, para continuar vamos a comentar otra cuestión sobre audiencias. Yo sé que tenemos una pregunta, ¿no, Bruno? ¿Un artículo? Sí, también quiero hablar un poco del artículo y luego la pregunta, ¿vale? Sí. Este último artículo del que quería hablar es una investigación de la diversidad en las audiencias europeas en la divulgación pública con la investigación. ¿Quién asiste? La Noche de los Investigadores en Irlanda, Reino Unido y Malta. Está publicado el año pasado. Y este es un estudio de participantes, tú también eres uno de los autores, ¿no? Y estudia a los participantes de eventos de divulgación en 7 ciudades de Irlanda, Malta y Reino Unido. Los autores tienen 2 hipótesis. Basándose en la literatura sobre el tipo de público para los eventos de ciencias, las hipótesis eran que habría una sobrerepresentación de gente con mucha formación y la otra hipótesis era que habría una sobrerepresentación de personas blancas en comparación con la población general. La primera hipótesis sí se confirmó, los participantes tenían un nivel más alto de cualificaciones académicas que el público general, pero la segunda hipótesis no había una infrarrepresentación de minorías étnicas en comparación con el público general. Este artículo está alineado con otros que también analizan datos de audiencia que ilustran una cuestión parecida, que es que los eventos de divulgación normalmente de forma desproporcionada atraen a público con formación y personas privilegiadas, aunque esto ya se ha tocado en varias cuestiones este mes. Pero estábamos hablando de que la comunicación científica tiene un problema con que están rezándole o predicándole a los conversos. ¿Es porque la comunicación científica tiene un problema de cómo ver a los datos o es que no saben cómo solucionar este problema? No sé si hay otras preguntas del público también que podamos. También tenemos una pregunta del público que dice cuál es el papel de una segmentación de audiencia en la evaluación del impacto.
Bueno, esa no está relacionada mucho con mi respuesta, pero sobre la cuestión de si la diversidad y la inclusión de de los públicos, sí que hay un patrón establecido, pero también hay mucha negación en la comunicación científica. Están en negación, ¿no? Me acuerdo del el primer festival de ciencias y la evaluación en la que yo tenía estos hallazgos claramente sobre cómo había un sesgo desproporcionado de era gente rica, con mucha formación, incluso más que en este artículo, ¿eh? Y simplemente, bueno, no querían reconocerlo, era un problema demasiado gordo para ellos, ¿no? Y había requerido un replanteamiento demasiado profundo de su forma de hacer las cosas, buscar y de cómo se buscan los participantes. Entonces, lo que tú esperarías, si haces una actividad de divulgación en la que mandas información a través de las redes universitarias, hacer post en las instituciones. Entonces tú esperas que los conversos vengan a tus eventos y eso es lo que ocurre, es predicar a los conversos de forma desproporcionada. La forma de conseguir audiencias diversas es ser activo en salir a invitar a la gente a participar. Yo he hecho una evaluación de impacto de una actividad de divulgación en un museo en el que trajeron a gente que no estaba conversa ya y tuvieron que la gente saliese a buscar a las comunidades a sus lugares, a invitarles a que vinieran y casi traérselos con y no es lo mismo que es la forma tradicional de hacer implicación del público, ¿no? Es bueno, traerlos, hacerle un poco de amortiguarle la llegada, explicárselo, yo qué sé. La cuestión de la segmentación de audiencias, hay un interés en utilizar la segmentación de públicos, en virtud del cual se clasifica a los públicos y se colocan en distintas categorías o tipos. Y yo he publicado hace tiempo sobre los problemas que hay con este tipo de abordaje. Lo que normalmente ocurre es que se agrupa a la gente para decir, por ejemplo, no sé, pues tenemos exploradores jóvenes, luego la élite urbana, no sé, le pones estas etiquetas a los grupos de personas y normalmente esto se hace tomando datos continuos, es decir, esta persona es más urbana que la otra, pero es como un grado, una gradación, y se quitan todos los matices, simplemente se encajonan en una casilla, ¿no? Y con ello lo que se hace es reducir la información que tenemos sobre esta persona y simplificarla o sobresimplificarla hasta el punto de que se convierte en algo que no es preciso. Hacer esto es problemático desde el punto de vista metodológico y además también puede ser una razón para una exclusión ulterior de más gente. La defensa que yo he escuchado a favor de la segmentación es que puede ayudar a los profesionales a reconocer las diferencias en sus públicos para que se den cuenta de que no es todo el mismo público, pero me he dado cuenta de que todo el mundo ya asume que no somos iguales en el público y que lo deberíamos tomar como premisa base y entender mejor quién es nuestro público, ¿no? Yo asocio la palabra segmentación con marketing digital y comunicaciones online. ¿Esto es algo que se aplica también a offline también? Bueno, sí, cuando se ha utilizado la segmentación es como, por ejemplo, en los museos en el Reino Unido, en los que se utilizan modelos de segmentación que dan las empresas de investigación y todos son cuestionables los métodos que se utilicen. Algunos vienen de la literatura académica. Esto es lo que yo estaba contando en el artículo de Emily Gossem de hace 11 años, que es un modelo de segmentación académica y hay interés en tomar el modelo de marketing de la segmentación y utilizarlo en el contexto de la comunicación pública. Tenemos una opinión en contra de este abordaje. ¿Se utiliza segmentación o no? Bueno, pues ahí es donde se desarrolló originalmente para el marketing, porque en el marketing
tu capacidad de mejorar y tener un porcentaje más alto de personas que van a hacer clic en tu producto, que van a ir a tu actividad en comparación con si sacas un anuncio aleatorio. Esa es la marca de éxito de un modelo de segmentación en marketing. Pero si intentas transferirlo eso a la divulgación pública de la comunicación científica, pues eso lo que hace es sesgar la asistencia porque vas más a la gente que ya está yendo a tus eventos. Y esto es algo cuestionable, sobre todo si esto está financiado por dinero público, ¿no? Es como, yo qué sé, pues es justo lo opuesto de lo que se tendría que estar haciendo, ¿no? Es decir, si ya tienes mucha gente que están ya muy interesados en la ciencia, con mucha formación y muchos recursos, pues traer a más gente de esto, pues es lo que éticamente es algo dudoso, ¿no? Para una campaña pública. Gracias, muchas gracias, Eric y Bruno. Yo creo que es el momento de empezar a cerrar el evento de hoy. Como remoción y basándonos en la conversación que tenemos hoy, está bastante claro que solo podemos ganar si prestamos atención al impacto de nuestras actividades de comunicación científica. No solo nos ayuda a mejorar el trabajo que hacemos y también a implicar a nuestros públicos mejor, sino también, yo diría que también le da sentido a las actividades que hacemos. Y para decidir cuáles son los métodos relevantes para medir el impacto de nuestras actividades de comunicación científica o nuestros eventos de extensión comunitaria o campañas de concienciación en redes sociales, o lo que estemos haciendo, tenemos que pensar en los resultados y el impacto que queremos conseguir en nuestros públicos y establecer objetivos claves, ser transparentes sobre nuestros objetivos. Eso nos permite centrarnos en las acciones y monitorizar nuestro éxito. Pero también es importante que reconozcamos que el impacto no tiene por qué ser necesariamente siempre positivo, como hemos dicho hoy, y que nuestras actividades es posible que tengan resultados que puedan ser dañinas para nuestros objetivos de implicación pública y tenemos que tenerlo muy en cuenta. Esta información también es útil para nosotros porque si podemos seguir y saber dónde nos hemos equivocado, podemos cambiar nuestras acciones y mejorarlas en el futuro. Así que, bueno, ¿cuál es tu último mensaje o recomendación para finalizar, para que el takeaway message, para que la gente recuerda? Yo diría que lo importante es ser muy específico con el impacto que se quiere conseguir en el público y dedicarle unos minutos a pensar si la forma en la que estamos haciendo las actividades de comunicación son la mejor opción para conseguir ese impacto. Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Eric, por estar con nosotros. Os voy a dejar con un mensaje de... Muchas gracias por estar con nosotros en este episodio especial. Seguid pendientes de nuestro boletín. Nos hablaremos sobre el tema del mes que viene. Si tenéis cualquier pregunta, venid en Twitter y contarnos. Podemos seguir debatiendo lo de las próximas semanas. Si tenéis alguna repetición de que queréis que repitamos antes del verano, ahora es el momento de contarnos.